Les saluda la doctora Vanessa Lugo para presentarles la ponencia titulada Valores de Integridad Pública, construyendo organizaciones más éticas para el futuro, en el tercer Congreso Internacional de Gerencia Evaluativa, Tecnológica, Empresarial y Educativa EVATE 2025. En el siglo XXI se observa que la corrupción administrativa sigue siendo una preocupación social de gran relevancia, reflejada en la creciente producción de normativas globales destinadas a mitigar sus efectos perjudiciales sobre el bienestar colectivo. En ese sentido, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en el año 2024, ha insistido en la posibilidad de cualquier país de verse afectado por este flagelo, destacando sus efectos adversos en la prosperidad y en la democracia. Y es que la corrupción administrativa es estructural, no es solo una violación normativa, es un problema que impacta el tejido social porque se trata de una fenomenología de contracultura. Por tanto, distorsiona las relaciones entre administración y ciudadanía, debilitando la confianza pública y generando desigualdades en el acceso a los servicios. Lo anterior ha generado una preocupación global, impulsando esfuerzos para fortalecer la ética institucional. Por ello, en el seno de la comunidad internacional se ha producido un consenso sobre la necesidad de promover instituciones transparentes, participativas e inclusivas que rindan cuentas para alcanzar la gobernanza eficaz y la paz sostenida, especialmente en el contexto de la Agenda 2030, donde el rol de la administración pública es fundamental para lograr las metas allí establecidas, sobre todo la contenida en el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Como propósito general de investigación, me propuse reconocer los valores de integridad pública como fundamento de eficiencia gubernamental para la construcción de una nueva visión de organizaciones más éticas en el futuro, desde la perspectiva de los marcos de integridad pública y el derecho de los ciudadanos a una buena administración, mediante un proceso dialógico, reflexivo y crítico descriptivo. Como propósitos específicos establecí, en primer lugar, analizar reflexivamente las definiciones de los marcos de integridad pública, identificando los principios fundamentales para la delimitación de criterios relevantes en la formulación de una nueva visión de organizaciones éticas y eficientes. Mi segundo propósito fue contrastar críticamente los enfoques institucionalistas, delimitando elementos afines y contradictorios que facilitan la formulación de nuevos constructos axiológicos sustentados en la perspectiva institucional para la prevención de la corrupción. Y mi último propósito específico fue categorizar los elementos del derecho a una buena administración, favoreciendo la comprensión de su vinculación con los marcos de integridad pública y su impacto en la promoción de la cultura de transparencia e integridad dentro de las organizaciones públicas. Como teorías referenciales, se hizo una aproximación a las nociones básicas sobre corrupción, corrupción administrativa, buena administración, integridad pública y políticas de integridad. Se tomó como orientación teórica la visión institucionalista propuesta por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, que concibe la posibilidad progresiva del cambio. Además, se partió de los postulados de autores como Munif, 2022, Pliskov y Lagos, 2021, Hubers, 2018, Rodríguez Arana, 2013, Chauca y Matos en el 2020 y Kaufman 2015, así como informes de organismos internacionales como Transparencia Internacional, Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, la Organización de Naciones Unidas, ONU, y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo, CLAD. Como metodología, podemos afirmar que esta afirmación es de tipo ontológica jurídica, la cual
de acuerdo a Tantalian, se encarga del análisis y sistematización de los supuestos y resultados ontológicos o metafísicos de la investigación jurídica, pero se utilizó como método el paradigma interpretativo o hermenéutico, asumiendo la modalidad jurídico-descriptiva. Se marcó en un diseño no experimental basado en un estudio documental. Como técnicas de recolección de la información, se utilizó el análisis documental y el análisis de contenido. Para el análisis de los datos se empleó el análisis de contenido cualitativo y el análisis crítico documental con apoyo de la hermenéutica jurídica, adoptándose procedimientos de categorización e interpretación documental de la información. A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada una de las fases vinculados con los propósitos de investigación trazados. Como resultado de la fase 1 y con el fin de lograr la formulación de una nueva visión de organizaciones éticas y eficientes establecidos en el propósito específico 1, se partió de definiciones clave de integridad pública provenientes de organismos como la OCDE, la ONU, CLAD y diversos estudios académicos de autores como Pliskov y Lagos y Hubert. Esto permitió determinar los conceptos esenciales como transparencia, ética y rendición de cuentas, tal como vemos en el cuadro número 1. Al realizar la comparación transversal, se observan los siguientes hallazgos. Mientras la OCDE enfatiza valores, Pliskov y Lagos incorporan un enfoque preventivo contra irregularidades, mientras que Hubert prioriza la moral individual y la Secretaría de Buenos Aires aboga por un estándar colectivo y la ONU enfatiza en la finalidad pública sobre los valores abstractos. Así, se observa cómo a partir de las definiciones propuestas fue posible efectuar la identificación de patrones discursivos que permitió el análisis de la construcción de un concepto propio de integridad pública, y es este que te presento a continuación. Es el principio fundamental que garantiza el correcto funcionamiento del Estado y la administración pública mediante la armonización de valores éticos, normativos y operativos sustentados en la coherencia entre los principios morales y el cumplimiento de estándares internacionales, la ausencia de corrupción y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, garantizando una gestión gubernamental alineada con el interés colectivo. Seguidamente, se tomó en consideración 5 países iberoamericanos que han desarrollado marcos de integridad pública con el fin de realizar un análisis comparativo. Estos países fueron España, México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Se comparó sus marcos normativos, el nivel de institucionalización, las medidas de implementación, así como las innovaciones y nuevos riesgos, como se muestra en el cuadro número 2 titulado Matriz Comparativa de Integridad Pública. Encontramos que España y México destacan por sus órganos de supervisión robustos y regulación avanzada, mientras que Chile y Colombia han integrado nuevas tecnologías para fortalecer la transparencia. Argentina y Brasil, por su parte, muestran enfoques progresivos en ética organizacional y sostenibilidad. Una vez analizada toda la información, se realizó la categorización de la misma a fin de realizar el análisis cualitativo de los datos, utilizando 6 categorías: la ético-normativa, la institucional regulatoria, implementación operativa, cultura organizacional, participación y transparencia internacional y comparativa. Cada categoría se subdividió a su vez en subcategorías con códigos asociados respondiendo a indicadores específicos de transparencia, ética y sostenibilidad. Se aplicó una metodología sistemática para estructurar el modelo unificado de integridad pública, apoyado en la saturación de los datos, donde las categorías iniciales de análisis de las definiciones evolucionaron para reflejar mejor la relación
entre teoría y práctica, tal como se muestra en el cuadro número 3. A partir de este análisis, emergieron nuevos paradigmas en materias de integridad, ampliando la comprensión de su aplicación en el contexto organizacional, lo cual permitió establecer criterios relevantes para una nueva visión de organizaciones éticas y eficientes, tal como voy a mostrar en la siguiente lámina. En esta lámina observamos los criterios relevantes para una nueva visión de organizaciones éticas y eficientes. Entre ellos encontramos coherencia ética y valores compartidos, que busca fundamentar la gestión institucional en principios de honestidad, responsabilidad y transparencia, asegurando que las organizaciones operen bajo un marco normativo alineado con estándares internacionales y desarrollar códigos de conducta auditables y aplicables. El segundo, que es el enfoque preventivo y lucha estructural contra la corrupción, persigue abordar sus causas sistémicas, promoviendo mecanismos de supervisión y control que refuercen la rendición de cuentas y aplicar metodologías de evaluación de riesgo que permitan la identificación de vulnerabilidades antes de que se conviertan en crisis institucionales. En relación a la armonización con normas y principios morales, se pretende vincular la normativa institucional con criterios técnicos objetivos y demostrados, evitando regulaciones ambiguas o sujetas a interpretación discrecional de los funcionarios, e integrar un sistema de Contraloría Social, asegurando que las decisiones sean supervisadas por actores diversos y no solo por las instancias gubernamentales. En cuanto al siguiente aspecto, que sería la eficiencia operativa y la modernización institucional, se busca incorporar estrategias de desburocratización, promoviendo la interoperabilidad vinculante con plataformas para agilizar los procedimientos administrativos, así como sistemas digitales de gestión pública, asegurando una gobernanza basada en datos, transparencia y trazabilidad. Finalmente, la participación ciudadana y el poder popular, que busca generar espacios vinculantes de participación en los que los ciudadanos puedan influir en la toma de decisiones, garantizando que la administración pública responda al interés colectivo. En la siguiente fase, pasando ya a nuestra segunda fase, vinculada con el propósito específico número 2, se procedió a contrastar críticamente los enfoques institucionalistas con el propósito de formular nuevos constructos axiológicos. Estos constructos son los siguientes: integridad adaptativa y enfoque dinámico, capaz de responder a nuevas amenazas como la corrupción digital y los riesgos asociados a la automatización de procesos públicos. En segundo lugar, la gobernanza experimental y espacios de co-creación ética, donde las instituciones y ciudadanos participen en laboratorios de integridad, diseñando soluciones reales y medibles contra prácticas corruptas. En tercer lugar, encontramos la transparencia predictiva y la trazabilidad en la gestión pública, identificando patrones de riesgo antes de que ocurran desviaciones éticas, reduciendo la discrecionalidad administrativa. En cuarto lugar, la ética pública como un ecosistema de valores vivo, donde los principios se traduzcan en comportamientos institucionales verificables a través del desarrollo de métricas de impacto ético. Y por último, una inteligencia colectiva y Contraloría Ciudadana automatizada como herramienta de auditoría pública, donde comunidades digitales supervisen las acciones gubernamentales en tiempo real. Y finalmente estamos arribando a la fase 3, vinculada con nuestro propósito específico 3, para concretar este propósito mediante la caracterización de las dimensiones configuradoras de la noción de buena administración bajo el enfoque de derechos. De lo anterior, se identificaron los principios integradores del derecho a la buena administración, los cuales fueron agrupados en 5 categorías, como se muestra en el cuadro número 5. La primera categoría corresponde a derechos
de garantía procedimental. En la segunda, derechos de acceso y transparencia. En la tercera, derechos de participación y control ciudadano. En el cuarto, derechos de protección y justicia. Y por último, derechos relacionados con la eficiencia en la gestión. A partir de la identificación de principios constitucionales que conforman el derecho a la buena administración, se definieron los criterios fundamentales que permiten precisar sus elementos integradores, como se muestra en la siguiente clave. Serían las categorías para el análisis cualitativo de los datos. Dichos criterios son cumplimiento cabal de las funciones propias, centralidad en las personas, metodología del entendimiento, vinculación ética y promoción de la participación, siguiendo la clasificación propuesta por Rodríguez Arana en el año 2013. Estas categorías están presentadas en el cuadro número 6 que está ahorita en pantalla. Al categorizar los elementos claves del derecho a una buena administración a partir de sus dimensiones configuradoras bajo el enfoque de derechos, se comprende la centralidad del ciudadano en las modernas construcciones sobre el derecho administrativo y la gestión pública. Esto permite revalorizar el contenido y alcance del artículo 41 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, que plantea como argumento medular para la comprensión de esta nueva orientación sobre el derecho fundamental a una buena administración. Seguidamente, vemos cómo es la vinculación del derecho a una buena administración con los marcos de integridad pública. Primero, el derecho a una buena administración como principio regulador, que garantice que la gestión pública se rija por criterios de eficiencia, transparencia y participación ciudadana. Desde una perspectiva axiológica, este derecho exige una estructura institucional coherente con estándares de integridad. En segundo lugar, encontramos los marcos de integridad pública como mecanismos de legitimación institucional, porque establecen los criterios normativos y operativos para consolidar la ética institucional, asegurando que las políticas y regulaciones gubernamentales reflejen principios de honestidad, justicia y responsabilidad. En tercer lugar, vemos el impacto en la promoción de una cultura de transparencia e integridad para la prevención sistémica de la corrupción. Combinamos el marco normativo sólido y un derecho garantista que permite que la integridad se convierta en un componente estructural, reduciendo espacios para las prácticas corruptas. En cuarto lugar, encontramos la legitimidad y la confianza en la gestión pública, porque cuando la administración pública se fundamenta en valores de integridad, se fortalece la percepción ciudadana sobre la transparencia gubernamental, promoviendo mayor participación social. Finalmente, como punto 5, están las estrategias de educación ética y normativa, y la articulación de estos elementos permite la formación en integridad y que esta sea una parte integral de la cultura organizacional, fortaleciendo mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano. Y finalmente presento las conclusiones reflexivas que derivan del análisis desde las dimensiones ontológicas, epistemológicas y axiológicas. En primer lugar, encontramos la integridad como un fundamento estructural y preventivo, ya que la integridad pública no debe ser solo un principio normativo, sino una herramienta proactiva para combatir la corrupción. No puede ser un concepto abstracto, sino un principio operativo, determinante de la legitimidad institucional y la calidad de la gestión pública. Encontramos unos desafíos y contradicciones en la aplicación institucional. Se observan obstáculos comunes en los países de la región para superar los desafíos en materia de integridad. Las entidades públicas enfrentan una contradicción estructural entre la aplicación de normas generales de integridad y la necesidad de adaptar la integridad
a las realidades específicas de cada organización. Luego, el Sistema Nacional de Integridad y la Transformación Organizacional. El concepto de Sistema Nacional de Integridad permite entender la corrupción desde un enfoque holístico, donde cada actor del sistema interactúa de manera interdependiente, en lugar de ser evaluado aisladamente. La evolución de la ética pública y su impacto en la cultura organizacional permite a las administraciones públicas adoptar modelos de conductas integrales, donde la ética sea un ecosistema de valores vivo y no una simple referencia teórica. Luego encontramos que la buena administración como derecho y responsabilidad colectiva que involucra tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía en la construcción de un modelo de transparencia proactiva. La evolución de los marcos de integridad y el marco de la ciudadanía permite la adaptación a nuevos desafíos, incorporando estrategias de transparencia predictiva y participación vinculante de la ciudadanía, que debe ser co-creadora de mecanismos de vigilancia y control social. Y cuando pensamos hacia una nueva ética institucional proactiva e innovadora, entendemos que la gestión pública del futuro debe anticiparse a los riesgos sistémicos de la corrupción, integrando herramientas tecnológicas y modelos de gobernanza ética experimental. Se requiere un cambio de cultura organizacional donde la integridad sea un valor estructural y dinámico. Como una conclusión final, entendemos que la verdadera transformación institucional no radica únicamente en la implementación de políticas de integridad, sino en la construcción de un modelo de gobernanza ética, donde los valores sean una parte activa del funcionamiento de las organizaciones públicas. El derecho a una buena administración y los marcos de integridad pública deben articularse en un modelo de gobernanza ética innovadora, donde la gestión pública trascienda lo normativo y se convierta en un sistema estructural de transparencia, participación y confianza. Entre las muchas recomendaciones, voy a resumir las más importantes. Entre ellas, la integridad pública debe convertirse en un principio operativo, asegurando que las instituciones no solo cumplen estándares, sino que rediseñen su gestión en un modelo de anticipación, supervisión descentralizada y adaptabilidad ética. De allí, se recomienda adaptar los sistemas de integridad a los desafíos emergentes, como reconfigurando los marcos de integridad para abordar la transición verde, garantizando transparencia en los procesos. También fortalecer la gobernanza digital y ética en inteligencia artificial, estableciendo mecanismos de supervisión y regulación para la adopción de la inteligencia artificial y digitalización, asegurando que estos avances no generen nuevas vulnerabilidades de corrupción. Como cuarta recomendación, pues reforzar la resistencia institucional ante la injerencia extranjera, implementar políticas de seguridad y transparencia que minimicen la influencia indebida en decisiones estratégicas de los gobiernos. En quinto lugar, podemos recomendar modernizar los enfoques de integridad pública, superando el enfoque tradicional en la gestión de integridad, incorporando modelos proactivos. Y finalmente, incorporar algoritmos de ética computacional en el diseño de regulaciones, evitando la manipulación de datos en las decisiones administrativas. Y luego pueden observar todas las referencias utilizadas en esta investigación, que no son las que se presentan en la lámina. Y pues por su atención, muchísimas gracias.